Hola maestras y maestros, mi nombre es Angélica Jiménez y esto es Matemáticas para Todos y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. El día de hoy, nuestro reto nos permitirá profundizar en la resolución de ecuaciones cuadráticas. Así es que sin más por el momento, el reto del día de hoy es... Unas abejas empiezan a construir su panal como sigue. Construyen una celda hexagonal y a partir de esta construyen anillos de celdas hexagonales, rodeando la construcción anterior. Cada vez que terminan un anillo, rellenan con miel las celdas alternadas de dicho anillo. En la figura están representadas con círculos pequeños. ¿Cuántos anillos completos hay si el número de celdas con miel es 1395? En matemáticas, una suma de Gauss o suma gaussiana es un tipo particular de suma finita de raíces de la unidad. Gauss estudió e introdujo las sumas para la determinación del número de puntos de algunas funciones cuadráticas sobre un cuerpo. También fueron útiles para demostrar la ley de reciprocidad cuadrática. Dicha ley fue descubierta, en principio, por Euler. Las sumas gaussianas cuadráticas tienen gran relación con la teoría de las funciones θ. Estas son funciones que poseen diferentes variables complejas y son elementales en diversas áreas matemáticas, como las teorías de variedades, abelianas o formas cuadráticas. La teoría general de las sumas gaussianas se desarrolló a principios del siglo XIX, con la utilización de sumas de Jacobi y su descomposición en factores primos sobre campos ciclotómicos. Y para profundizar más con las ecuaciones cuadráticas, hoy nos acompaña la maestra Mariné. Gracias, Angie. Un placer estar con ustedes. Así es, el día de hoy trabajaremos la resolución de ecuaciones cuadráticas. Para precisar al respecto, trabajaremos el siguiente reto previo. Bien, tenemos una serie donde es posible identificar la suma de números consecutivos, multiplicados cada uno por un factor constante 10. Es decir, que dicho factor se mantiene en cada uno de los elementos de la suma. Ahora bien, el reto nos plantea encontrar el valor de n. Cuando hablamos de n, nos referimos a ese valor que multiplicado por 10 y sumado junto a los productos anteriores sea igual a la cantidad de 1200. Sin embargo, pensemos lo tedioso que podría llegar a ser encontrar el valor de n haciéndolo de esta forma. Una forma económica para entender lo que está ocurriendo en la serie es factorizar el número 10, el cual está presente en cada producto. Al hacerlo, obtenemos que 1200 es igual a 1 más 2 más 3 más n por 10, que es nuestro factor constante. Observando esta factorización, y para evitar hacer todas las operaciones que implica la serie original, podríamos aplicar la expresión heredada de Gauss, misma que trabajamos en programas anteriores y que nos permite encontrar la suma de los primeros números naturales, de tal forma que 1200 es igual a n por n más 1 sobre 2 por nuestro factor constante 10. Es importante destacar que n es igual al número que satisface la expresión. Entonces podemos simplificar más la expresión al dividir entre 2 la misma, obteniendo que 1200 es igual a n por n más 1 por 5. Y también esta expresión a su vez se puede simplificar más. Al obtener esta expresión la podemos desarrollar de la siguiente manera. 240 es igual a n por n al cuadrado más n por 1 n. Y así obtener una expresión elevada al cuadrado que al igualarla a 0 de la siguiente manera pueda ser resuelta por factorización o mediante la fórmula general, empleada para resolver ecuaciones cuadráticas que vimos en programas anteriores. Si utilizamos la factorización, encontraremos los siguientes productos.
n más 16 por n menos 15 es igual a 0, donde al sumar 16 menos 15 obtenemos 1, que es el coeficiente del segundo término de nuestra expresión, y al multiplicar 16 por menos 15 obtenemos menos 240, que es el tercer término de nuestra expresión. Al igualar a 0 obtenemos que n más 16 es igual a 0, por tanto n1 es igual a menos 16. n menos 15 es igual a 0 y n2 nos da como resultado 15 positivo. Si utilizamos la fórmula general, podremos obtener dos resultados. El primero es menos 16 y el segundo es igual a 15. Este dato obtenido nos sirve para resolver el reto planteado. Recordemos que una ecuación cuadrática puede tener hasta dos soluciones. Para cumplir con este reto se concluye entonces que 15 es quien cumple con la condición de la expresión original. Por tanto, el valor de n que buscamos es igual a 15. Y así resolvemos este primer reto previo. Y estos son los Mate Tips del día de hoy. Mate Tip número 1. Te recomendamos practicar ecuaciones y problemas obtenidos de algún libro de texto o de internet y ser muy riguroso en la práctica si quieres aprender y obtener una respuesta correcta. Lee varias veces el enunciado para poder entenderlo bien. Determina cuál es la incógnita o las incógnitas, que normalmente corresponde al número que te pregunta el problema. Mate Tip número 2. Para volverte experto, practica constantemente. Con las matemáticas podrás desarrollar tu memoria. Trabajando regularmente serás capaz de relacionar los conceptos de tus clases de matemáticas y aplicarlos para conseguir resolver problemas en tu vida diaria. Mate Tip número 3. Mantén la calma. Para resolver una ecuación hay que ir paso a paso. La organización dentro del marco del entorno de trabajo te permitirá afrontar el ejercicio con cierta calma. No tienes que precipitarte. Estos fueron los Mate Tips del día de hoy. Nosotros continuamos con más. Para resolver el siguiente reto es necesario retomar unos datos interesantes que nos plantea el problema. Por ejemplo, el problema nos habla de que las abejas construyen anillos de celdas en forma hexagonal, como los que tenemos aquí en la imagen. Al hacerlo, consecutivamente van construyendo mayor cantidad de celdas en posteriores anillos. A su vez nos dice que la forma en que ellas rellenan cada celda con miel es intercaladamente o alternadamente. Aquí representé al primer anillo de celda construido por una abeja. Podemos identificar que lo hacen sobre una base hexagonal y que en total en el primer anillo se construyen 6 celdas, de las cuales solamente 3 han sido depositadas de miel. A su vez, el siguiente anillo construido tiene el doble de celdas que el primer anillo construido por la abeja. Por tanto, el doble de celdas en las que han depositado miel constituye una cantidad de 6. Esto lo representé en la siguiente tablita, donde es fácil identificar estos aspectos que se mencionan en el problema y nos va a permitir también establecer cierta relación. Por ejemplo, cuando se construye el anillo 1, las abejas habrán construido 6 celdas, de las cuales solamente tienen depositada 3 celdas miel. Cuando construyen el segundo anillo, habrán elaborado 12 celdas, de las cuales únicamente 6 tendrán miel, y así sucesivamente para los posteriores anillos que construyan. Bueno, tomando como base estos datos, podemos establecer las siguientes dos expresiones.
La primera, 6n, nos permitirá identificar cuántos números de celdas hay en determinados anillos. Y la segunda expresión, 3n, nos permitirá identificar cuántas celdas tienen depositada miel en determinado anillo. Si esto lo asociamos a una expresión, podría ser representada de la siguiente manera. 3 por 1 más 3 por 2 más 3 por 3 más 3 por 4, hasta encontrar el enésimo número de celdas que hay en ciertos anillos. Si factorizamos esta expresión que planteamos, nos quedaría de la siguiente forma. 3 por 1 más 2 más 3 más 4, en fin. Bueno, si retomamos la expresión de Gauss ya vista en programas anteriores, podemos plantear este escenario de la siguiente forma. 3 por n más n más 1 sobre 2 igual a 1395. Aquí quiero destacar dos aspectos importantes. ¿Por qué retomamos el 3? Bueno, me regreso a la tablita, porque nos va a servir de referente, ya que 3 son las celdas en las que las abejas han depositado miel en un primer anillo. Ahora retomamos 1395 porque es el dato que nos va a permitir encontrar el enésimo anillo. Es decir, tenemos que buscar en qué anillo las abejas habrán depositado miel en 1395 celdas. Bueno, si factorizamos esta expresión, la tendremos de la siguiente manera. 3n por n más 1 es igual a 1790. ¿De dónde obtuve este dato? Bueno, fácil. Si nosotros, este 2 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando por el número de celdas con miel. Esta expresión todavía se puede simplificar aún más. ¿Cómo? Dividiendo ambos miembros entre 3, que es el coeficiente de 3n, obteniendo n por n más 1 igual a 930. A su vez, podemos desarrollar esta expresión multiplicando n por n, obteniendo n al cuadrado, n por 1 más n igual a 930. Aquí nos podemos dar cuenta que obtenemos una expresión elevada al cuadrado y que al ser igualada a 0 de la siguiente manera, n al cuadrado más n menos 930 igual a 0 puede ser resuelta de dos formas, ya sea utilizando factorización o también la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas que también ya vimos en programas anteriores. Si utilizamos la factorización podemos encontrar el producto siguiente. n menos 30 por n más 31 es igual a 0. De la siguiente manera podemos decir que menos 30 más 31 es igual a 1. Este 1 representa al coeficiente de nuestra expresión cuadrática del segundo término. Por su parte, si multiplicamos menos 30 por 31, obtenemos como resultado menos 930, que representa a nuestro tercer término en la expresión cuadrática. Al igualar a 0, podemos encontrar como resultado que n1 es igual a 30 y n2 es igual a menos 31. Pero si utilizamos la fórmula general, obtenemos como primer resultado 30 y como segundo menos 31. El dato del número 30 nos va a permitir llegar al resultado de este reto, del cual concluimos que en el anillo número 30, de acuerdo a la expresión que tomamos en un principio 6n, habrá 180 celdas construidas por las abejas, de las cuales solamente 90 habrán sido depositadas con miel, retomando que la expresión 3n representa a la mitad de la expresión 6n. Si estas 90 celdas con miel las sumamos con las previas, entonces obtendremos un total de 1395 celdas con miel. De esta forma concluimos que el valor de n es 30. Llegó Matemáticas en tu vida. Para ello, nuestra invitada del día de hoy es la maestra Mariné. Bienvenida. Muchas gracias, Angie. Tengo algunas preguntas que hacerte, maestra. Vamos a comenzar. ¿Por qué decidiste estudiar matemáticas? Porque es una materia realmente complicada. Ok, las matemáticas para mí representan un reto. Con esa pregunta se me viene a la mente una experiencia que tuve
hace muchos años y que a lo mejor algunos de los chicos que están estudiando puedan encontrar cierta similitud con lo que me ocurrió. Todo el estudio con las matemáticas fue aparentemente fácil para mí durante preescolar, desde que tengo uso de razón, y la primaria. Pero cuando llego a la secundaria, pues te topas con ciertas situaciones, ¿no? En mi caso, tuve experiencias con unas letras horrorosas que formaban parte de lo que era el álgebra, ¿no? Entonces, esas malditas letras que siempre estaban presentes en las clases, pues no eran fácil de comprender para mí. Me llamaba mucho la atención que mi papá pudiera resolver los problemas que me planteaban los maestros y que yo no pudiera resolverlos, ¿no? Y que además de no poder resolverlos, tendría que encontrar cierta relación con esas letras. Entonces me empezó un interés particular por comprender cómo es que mi papá, que no tiene esa formación, ¿no?, de las matemáticas formales, por así decirlo, podría llegar al resultado y yo no. Entonces me di cuenta que las matemáticas tenían múltiples formas de ser resueltas y que la escuela te iba a permitir economizar muchos de esos procedimientos, ¿no? Y además, pues darte esa parte histórica y formal de lo que representaban esas malditas letras, ¿no? Bueno, entonces esto me permitió tener una visión diferente de las matemáticas, ir agarrándole el gusto y saber que existen muchas posibilidades de solución y que todas pueden ser correctas, ¿sí?, y que obedecen también a muchos procesos de resolución de las personas, ¿no? Muy bien, pues te inspiraste en tu papá entonces. Muy bien, y bueno, dentro de las matemáticas, ¿cuál es la parte que más te apasiona? Me gusta el solo hecho de poder confrontar ideas con otros compañeros o quienes estemos intentando resolver un problema, porque el trabajo en colectivo ayuda mucho a construir el conocimiento, ¿no? Entonces, de pronto, la estrategia que yo usé o lo primero que se me vino a la mente, otro compañero la pudo tener también, pero con otro enfoque, ¿no? Entonces, el interactuar en la resolución de problemas se me hace sumamente interesante. Muy bien, dales algún consejo a algunos maestros que nos estén escuchando, que nos estén viendo, para que puedan explicar de manera más tácita las matemáticas. Bueno, encontrar una relación con las experiencias vivenciales de los alumnos sería lo ideal para mí. Trabajar desde lo más simple y otorgar espacios para esta confrontación de ideas, para la réplica de resultados, me parece necesario. Pocas veces se restringe al alumno a poder exponer sus puntos de vista y procedimientos. Yo creo que es una parte medular para el trabajo con las matemáticas en las clases y también representa un reto y bueno, debemos trabajar mucho en ello. Muy bien, muchas gracias. Pues esto fue Matemáticas en tu vida y nosotros continuamos. ¿Quieres practicar un poco más la resolución de ecuaciones cuadráticas? Te invitamos a resolver el siguiente reto en casa. Encuentra la suma de los múltiplos de 6 menores a 500. Envíanos todas tus respuestas al correo que aparece en pantalla. Esto fue todo por hoy, pero nos vemos en nuestro siguiente reto.